Continuando con el curso, esta vez nos toca ver la función calculate. La función calculate retorna la evaluación de una expresión escalar en un contexto modificado. Este contexto es transformado mediante filtros y modificadores. Como podemos observar, tenemos la sintaxis de la función calculate, donde tenemos la expresión a evaluar. Esto puede ser una función de agregado, suma, averaje, mínimo, máximo, etc. Luego tenemos en el siguiente argumento los filtros a utilizar. Ya como podemos observar, esto está entre corchetes y esto me indica el corchete que son opcionales. Para que me entienda mejor esto, voy a pinchar sobre este enlace para que entendamos cuándo usar la función calculate en Power BI. Y luego solamente tenemos que esperar. Este primer párrafo me dice que calcular es una de las funciones más versátiles en Power BI cuando se comienza a utilizar en cualquier cosa, desde filtros simples, funciones de inteligencia de tiempo o incluso fórmulas avanzadas. A menudo las fórmulas calculate se aprovechan para producir el resultado. Más abajo tenemos cómo se usa la función calculate. Fíjense bien, estas primeras dos líneas que se repiten, tenemos calculate con la función suma y luego tenemos el filtro. En la tercera línea tenemos la función calculate y está trabajando sobre un campo en particular y sobre una tabla. Luego lo que está haciendo es aplicando un filtro. Lo que está diciendo es que me calcule el averaje de sesiones sobre el campo type, donde eso sea igual a organic search. Podemos utilizar calculate también con dos o más filtros. Como podemos observar, tenemos la misma función de arriba, calculando el averaje. Y tenemos dos filtros donde siempre es el website type, siempre el organic search y esta vez se le agrega un nuevo filtro que es el género, donde el género es igual a femenino. Muy importante para que manejen eso. Esto modifica el contexto de mi filtro que esté utilizando en ese instante. Vamos a ir un poco más abajo y también podemos utilizar funciones de inteligencia de tiempo. Si quiero realizar comparaciones con periodos anteriores, pues puedo utilizarlo con la función sum period last year. Esto me equivale a utilizar el year website day -1, como podemos observar. Entonces es importante que manejemos eso. También podemos usar calculate, trabaja con AL. El AL lo que realiza es que me evade cualquier filtro que yo tenga seleccionado. Al evadirlo me realiza el cálculo sobre todo el universo. Aquí tenemos un ejemplo. Le estoy diciendo que me sume todas las sesiones y luego aplicando el comando AL sobre la tabla website, el campo channel. Como podemos observar, lo que hace es que me repite el valor, porque como no le importa el filtro que tengo y yo les dije, lo que realiza es que me calcula sobre el total del universo que tengo. Muy importante. También tenemos la función filter, lo podemos utilizar sobre el mismo calculate. También podemos utilizar el filter sobre calculate, aunque ya nosotros sabemos de que después de la expresión viene el filtro, pero lo que hace el filtro es que permite aislar el cálculo a esa dimensión. Por algún motivo no está funcionando el filtro directamente, solo con poner el campo nosotros podemos utilizar esta opción también. Esto lo recomienda cuando no se está aplicando algún filtro correctamente, entonces ya es como última instancia. Y bueno, este es lo que les quería mostrar al inicio y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a Power BI y vamos a crear nuestras diferentes medidas utilizando la función calculate. Ya estamos de regreso. Nosotros habíamos trabajado en varias fórmulas tags en la parte de indicadores y en la parte de ingresos. Fíjense bien, si yo me voy a clientes, lo que voy a hacer es que voy a arrastrar préstamos y voy a arrastrar clientes. Dice que préstamos son 3.683 y también clientes son 3.683. Entonces, como nosotros podemos observar, esto lo tenemos con funciones. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a modificar esta función y recuerden que lo que voy a hacer es que le voy a agregar el calculate. Recuerden también que la opción de filtro en el calculate es opcional, lo que significa que no me debe modificar nada, me lo debe dejar igual a como estaba. Si vengo y confirmo, esa sería la nueva fórmula con calculate. La ventaja que tendría ahí es que ya le agregaría algún filtro en particular si así yo lo deseara. Si me voy acá donde dice cliente, tengo los 3.683.
lo que significa de que la función calculate está trabajando sin ningún problema porque no le he agregado ningún filtro. Lo voy a hacer de igual manera con préstamos para que ya todo lo tengamos igual. Le digo calculate y cierro paréntesis. Confirmo y ahí lo tendríamos. Si ustedes se fijan, me voy a la parte de préstamos y tengo lo mismo, 3.683 préstamos. Ya como podemos observar, pues tenemos todo de la misma forma aplicándole la función calculate. Lo que voy a hacer ahora es que voy a aplicar a la función calculate, le voy a aplicar filtro. Para poder realizar esto, me voy y voy a crear una nueva medida. Solamente tenemos que esperar. Esta medida lo que va a realizar es que va a calcular todos aquellos clientes que son activos e inactivos. Lo vamos a hacer por medidas separadas, claro. De igual manera, lo vamos a aplicar utilizando la función filtro. Van a ver. Y en teoría esto debería de ser lo mismo. Entonces aquí voy a escribir lo siguiente. Aquí se va a llamar número de clientes activos. Entonces, para poder realizar esto, utilizamos siempre la función calculate. Podemos utilizar ya una medida creada. En este caso tenemos el que dice clientes, acuérdense, y luego le aplicamos el filtro. Entonces, para aplicar el filtro, necesito utilizar de dimensión cliente el que dice estado cliente y le pongo la condición que es activo. Cierro paréntesis y confirmo mi medida. Y ahí ya se me debe estar creando la medida que es clientes activos. Si yo vengo y arrastro esto, clientes activos, hacia la parte de los gráficos, pues ahí me debe arrojar información. Dice que tengo 1.767 clientes activos. Dice que en total, si ustedes se fijan, son 3.683. Voy a crear otra medida que va a ser los clientes inactivos. Para poder hacer esto más rápido, voy a copiar esta fórmula y después solo voy a renombrar. Entonces, sobre la parte de indicadores le doy nueva medida. Y solamente debemos de esperar que nos aparezca la fórmula en la barra de herramientas para nosotros escribir. Como ya lo tenemos en memoria, solo vamos a renombrar de activo a inactivo. Es importante a la hora de crear la nueva medida asegurarse que están en el área de indicadores. Entonces, de clientes activos lo renombro a inactivos y cambio el filtro. Si todo está correcto, lo que voy a hacer es confirmar lo que es mi medida. Fíjense bien que nosotros utilizamos ya una medida creada, que es el número de clientes. Y ahí lo que hacemos es que filtramos. Esa es una buena práctica para ahorrar lo que es tiempo de ejecución en el servidor. Y ahí ya tengo creada mi nueva medida. Lo que voy a hacer ahora es arrastrar inactivos a mi área de gráficos. Entonces, como podemos observar, ya arrastré, ¿verdad?, lo que es los clientes inactivos. Fíjense bien, clientes inactivos me da 1916 clientes. Si yo sumo estos 1916 más los 1767 clientes activos, eso me da un total de 3683. Es el universo de clientes. Si yo me voy acá, donde no tengo ningún tipo de filtro, fíjense bien que ahí los tengo. Es importante también decirles de que a la hora de que nosotros estemos modelando y haciendo limpieza de información de nuestros clientes, esta información venga completa. Si ustedes se fijan, el estado del cliente, tenemos dos estados, lo que es activo e inactivo. Ya como podemos observar, tenemos la información completa, no hay información nula, no hay información en blanco, así que como podemos observar, tenemos información confiable. Y eso es lo que nosotros miramos aquí en la parte donde estamos aplicando los filtros. Entonces ya tenemos aplicado la parte de filtros. Continuando con esta parte de los filtros, voy a agregar la opción de filter después de calculate o después de la expresión. Le voy a decir filter, luego vendría la tabla, voy a agregarle filter, luego le agregaría la tabla que sería dimensión clientes y luego de eso vendría el filtro
cierro paréntesis y reviso. Vamos a ver si estamos bien. Ese es el primer paréntesis del filtro y el segundo paréntesis del calculate. Y si todo está bien, voy a reconfirmar. Si ustedes se fijan, antes de aplicarle el filter a activo, teníamos 1767. En teoría, esto nos debería regresar el mismo valor. Voy a confirmar nuevamente el cambio en el calculate con la opción de filter. Recuerden de que el filter me ayuda a aislar el cálculo a esa dimensión. Supónganse que quisiéramos establecer los dos tipos de estados que tenemos en los clientes, los que son activos e inactivos. Para poder realizar esto, nos tendríamos que ir aquí a la opción de número de clientes, que es la medida principal, y entonces por X o Y motivo, supónganse que nuestro modelo vino sucio y vino con otro tipo de valor, entonces nosotros podemos establecer una condición con varios operadores, pueden ser AND, OR o puede ser el IN. Entonces aquí dentro de la opción filtrar, yo le digo dimensión clientes y le digo el estado del cliente y voy a utilizar el operador IN y voy a utilizar la parte de llaves y voy a escribir las dos opciones que son activo y que es inactivo. En teoría eso me debería regresar el mismo valor sin ningún problema. Cierro y ahí está, fíjense bien. Si todo está correcto, confirmo mi medida con número de clientes y esos valores se deben de mantener sin ningún problema. Entonces son diferentes formas de trabajarlo. Entonces, como podemos observar, me da los 3683, que es el total de clientes que tenemos activos y inactivos, todo el universo. Si me voy a la parte de clientes activos, tengo 1767. Pero ¿qué pasa en los clientes activos? Lo que hicimos fue utilizar la función filter. Recuerden, la función filter lo que hace es aislar el cálculo a esa dimensión. Pero ¿qué pasa con clientes inactivos? Miren, en clientes inactivos no está funcionando el filtro que tenemos. Me da lo que es el universo, 3683. Pero ¿a qué se debe eso? Que como nosotros aislamos el cálculo en esa dimensión, entonces no está funcionando. En otras palabras, o dicho de otras palabras, tenemos que utilizar en clientes inactivos la función filter. Miren qué importante esto. Entonces acá tengo que decirle filter, abro paréntesis y le digo la tabla dimensión cliente, le digo punto y coma y cierro el otro paréntesis. Entonces debe cuadrar lo que son los clientes inactivos. Si todo está bien, confirmo mi fórmula y fíjense bien, ya tengo los 1916 más los 1767 son los 3683 clientes que debemos de tener. Entonces, la importancia, muchachos, de manejar lo que son los filtros. Recuerden, o sea, ahí ya lo tenemos más completo y tenemos cuadrados nuestro total de clientes con nuestros clientes activos e inactivos. Continuando, se nos pide realizar el cálculo en la parte de ingresos para lo que es las comisiones, los intereses, otros cargos. Entonces se nos pide que en la área de ingresos calculemos los ingresos de comisiones, de intereses y de otros cargos para el estado que esté vigente y que la situación sea corriente. Para poder realizar esto, nos vamos sobre el área de ingresos, recuerden, y le damos nueva medida. Solo esperamos que nos aparezca en nuestra barra de fórmula para comenzar a escribir la primera de 3 fórmulas. Entonces, primeramente vamos a escribir tal ingresos comisiones. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es siempre utilizar la función calculate. Recuerden, voy a utilizar la función suma y voy a utilizar de hechos la columna que diga comisiones, plan de pago comisiones, hechos saldo. Entonces ahí tengo ya la primera expresión. Luego viene la parte del filtro. Mi filtro primeramente tiene que ser el que diga estado. Estado se encuentra en la dimensión préstamo. Entonces voy a ir a la parte dimensión préstamo y voy a buscar el campo que diga estado.
fíjense bien, y voy a escribir el estado que debe ser vigente. En esta opción del Calculate vamos a escribirle con múltiples filtros. Una va a ser el estado, donde va a ser vigente, y luego el otro filtro que vamos a escribir es el filtro de la situación, donde la situación debe ser corriente. Siempre vamos a trabajar con la tabla de préstamo. Entonces escribo acá que va a ser dimensión préstamo, y acá debe ser, en este caso, el que dice situación en vez de estado. La situación debe ser corriente. Traten de escribirlo a como está en su modelo. Si es mayúscula o minúscula, escribanlo igual, no vaya a ser que dé problema. Entonces aquí debe ser corriente. Si todo está bien, cierro paréntesis para completar lo que es el Calculate y confirmo mi fórmula. Lo que voy a hacer es que voy a abrir una nueva pestaña para probarlo si lo que estoy haciendo está correcto. Luego vamos a hacer lo mismo, sumar las comisiones, los intereses y los otros cargos, y en teoría esto me debería de dar el total de ingresos que tenemos. Entonces lo que voy a ir haciendo es que voy a arrastrar primeramente ingresos, comisiones, y ahí me tiene que dar un valor. Aquí lo que estamos haciendo, fíjense bien, me da 47.731.32. Lo siguiente que voy a hacer ahora es calcular el total de intereses. Entonces sobre nueva medida voy a copiar la misma fórmula que ya la tengo y voy a cambiarlo. Este es con el objetivo de hacerlo más rápido. Entonces en vez de comisiones va a ser intereses. Cambio aquí, en vez de comisión le pongo intereses. Y mantengo los mismos filtros, fíjense bien, lo que es el estado vigente y lo que es la situación corriente. Si todo está bien, si no hay nada más que hacer, confirmo mi fórmula. Recuerden que aquí lo tenemos con múltiples filtros. Si utilizáramos la función filter, pues tendríamos que utilizarlo en todo. Recuerden que la función filter me aísla el cálculo en la dimensión. Entonces, como no lo tenemos, entonces estamos bien ahí. Entonces ya tenemos el nuevo cálculo que es total ingreso, ya lo confirmé. Y lo que voy a hacer es arrastrarlo. Al final, la suma de todos ellos me debe dar el total de ingresos, que es lo que ya tengo. Si hay que realizar algún tipo de modificación, la realizamos. Entonces, ahí tenemos total de intereses, dice que es 235.098. El otro cálculo que vamos a hacer, y que va a ser el último, va a ser otros cargos. Realizó lo mismo, muchachos. Voy a copiar la fórmula. Bueno, ya tengo en memoria copiada la fórmula. Recuerden darle sobre ingresos y decirle nueva medida. Solamente tenemos que esperar que nos aparezca en nuestra barra de fórmula. Pego la fórmula, ya tenemos la fórmula en la barra. Lo que voy a hacer ahora es que voy a reemplazar y esto se va a llamar otros cargos. Cambio el campo, en vez de comisión, recuerden que es otros cargos. Ahí está, mantiene los mismos filtros, que es estado vigente y lo que es situación igual a corriente. Si no hay nada más que hacer, confirmo mi fórmula y espero que se actualice en mi área de ingreso. Recuerden que esto es muy importante, separar nuestros cálculos para así tener una mejor visión de lo que estamos realizando. Voy a dar un vistazo sobre la parte de préstamos, la tabla préstamos, para que miremos bien. Y entonces fíjense bien que tenemos situación, tenemos corriente, saneado y vencido. Tenemos varios estados, varias situaciones, y en el estado tenemos cancelado y vigente. Lo que nos queda ahora es arrastrar parte de los gráficos, arrastrar el último cálculo, que es otros cargos. Tenemos comisiones, tenemos intereses y tenemos otros cargos. Si me voy a total ingresos, ya ahí tenemos un problema. Recuerden que como nosotros lo tenemos por filtro, eso significa de que tenemos que realizar el filtro correspondiente. Tenemos varias opciones. Podemos sumar las medidas que ya las tenemos filtradas o realizar los pasos repetitivos acá. Entonces nos sale mejor sumar los cálculos que ya tenemos hecho. ¿Cuáles son los cálculos? Comisiones, intereses y otros cargos. ¿Qué les quiero decir con esto? A partir de otras medidas, nosotros podemos crear una nueva medida. Entonces, para evitarnos esto, lo que ya tenemos, entonces voy a escribir total de ingresos, que es la medida que creamos, total de ingresos, comisiones, más
total intereses más total otros cargos. Y de esa manera tendríamos nuestra medida total ingreso con todos los parámetros que ya hemos utilizado. Y de esa manera ya tendríamos cuadrado la parte de ingreso. Miremos bien, si estamos bien, lo que voy a hacer ahora es que total ingreso lo voy a arrastrar a mi área de gráficos para que asegurarnos de que todo esté bien. Dice que esto nos da 321.439.80. Vamos a cotejar si eso está correcto. Ya cotejamos, entonces como podemos observar dice que el primer cálculo es 47.731.32. Ahí lo pueden ver en la calculadora al lado derecho. El siguiente cálculo dice que es 235.098.71. El tercer cálculo dice que es 38.609.77. Si sumo esos tres totales, comisiones, intereses y cargos, me da un total de ingreso de 321.439.80. Ya como podemos observar, nuestros cálculos están correctos aplicando diversos filtros con lo que es el Calculate. Hemos realizado diferentes ejercicios utilizando filtros. Bueno, muchachos, esperando haber sido claro con este tema, nos miramos en el próximo video. Muchas gracias.